Bien, queridos hermanos, os estaba diciendo de que se ha cortado el vídeo antes de la hora y solamente ha durado 8 minutos y poco más. Ahora vamos a grabar el resto de lo que tenía pensado grabar y será nuestro cuarto vídeo, o será nuestra cuarta parte. Decíamos que Habacuc termina su profecía en el capítulo 3 diciendo: «Oh Señor, he oído tu palabra y temí». Aquí hay un santo temor, no un temor servil. Porque el temor servil es el temor a que el amo nos azote por haber hecho algo mal, por haber dudado de él, por haber desconfiado un poquitín, como hizo Habacuc acerca de Dios. Mientras que el temor al que se está refiriendo aquí Habacuc es un temor filial, un temor de hijo a padre, un temor reverencial. Cambia mucho el tipo de temor. Con todo, queridos hermanos, más bien parece, y esto es muy interesante destacarlo, más bien parece que Habacuc aquí no dirige tanto sus preguntas contra Dios, sino que expone su perplejidad ante Dios. Creo que la diferencia es bastante importante, pues establece la frontera entre la incredulidad y la genuina fe. La genuina fe, que muchas veces también le puede preguntar a Dios cosas y hasta de una manera familiar y con respeto y santidad decirle: Señor, no lo acabo de ver, no lo acabo de entender. Es muy necesaria una puntualización, y es que existe un gran abismo entre preguntar a Dios en secreto y murmurar contra Dios en público, entre interpelarle o atacarle. En ninguna parte de la profecía nos dice que Habacuc murmurara contra Dios y lo hiciera público y se fuera ante su pueblo y le dijera: no confíes en el Señor, mirad en qué lío estoy hecho yo. No, por favor, porque hubiera hecho mucho daño al testimonio de Dios y a su mismo llamamiento como profeta. Este tipo de sensibilidad la tenía muy en cuenta el rey David, que a pesar que, como ya hemos dicho en otros vídeos, cometió sus grandes pecados, era un hombre sensible al daño que podía hacerle a Dios. En el Salmo 69 y versículo 6 escribe diciéndole a Dios: «No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían», es decir, los creyentes. Y luego añade: «Ni sean confundidos por mí los que te buscan», que aquellos que ya son creyentes no sean avergonzados, que yo no sea motivo. Y aquellos que te buscan, que no dejen de buscarte, porque lo que haga yo es confundirles. Antes de concluir, queridos hermanos, este apartado, también es necesario no confundir la voluntad de Dios con el permiso de Dios. No todo lo que ocurre es de su voluntad. Sin embargo, nada ocurre sin su permiso. Yo sé que esto es algo difícil de entender. Yo mismo no lo acabo de entender muchas veces. Sin embargo, lo creo. Os pondré un sencillo ejemplo ilustrativo que tiene que ver con aquella conversación que Dios tiene con Satanás acerca de Job. Dios le dice, ante la proposición que le hace Satanás, Dios le responde a Satanás: «Mira, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él». La vida de mi siervo Job, del que estoy orgullosísimo, hay que conservarla y preservarla. Queridos hermanos, hemos visto ya la perplejidad del profeta y sus dudas. Pero ahora vamos a ver su fe.
Y para ello nos tenemos que ir a nuestro profeta Habacuc, naturalmente, capítulo 2, y versículos 1 al 4. Los leeré rápidamente. Mirad ya el enunciado, el epígrafe. Jehová responde a Habacuc. Dos preguntas le ha hecho Habacuc en el capítulo 1. Él ha contestado una primera vez y ahora responde la segunda vez. Dice aquí Habacuc: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Estas son palabras que en el Nuevo Testamento se aplican al Señor Jesucristo y al Señor. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y desde luego que no tardó demasiado, porque esto ocurrió en los mismos tiempos de Habacuc. Y continúa: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá, o en su fe vivirá. Queridos hermanos, ante semejante perplejidad, porque no podemos negar que Habacuc aquí todavía estaba perplejo, no sabía qué pensar. Ante semejante perplejidad, sin embargo, Habacuc ni consulta a los sabios del mundo, que había sabios allá como los hay ahora en nuestros días, los negacionistas, los que van de sabios diciendo que esto de la pandemia es un cuento y que son maniobras políticas para tenernos controlados, etcétera, etcétera, etcétera. Él ni consulta con los sabios del mundo, ni tampoco confía en su propia autosuficiencia, porque no olvidemos que Habacuc no era un cualquiera. Habacuc era un hombre que hablaba en nombre de Dios, era un enviado de Dios y podía pensar: oye, yo tengo bastante categoría y preparación, pues voy a ver y voy a consultar con mi alma, con mi conciencia, con mi mente, No hace nada de esto. ¿Qué es lo que hace? Se pone sobre su atalaya para recibir la respuesta del Señor, como finalmente vemos que así ocurrió. Vuelvo a leer el versículo 1, donde vemos la decisión del profeta de esperar en Dios. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Aquí vemos al profeta subido a su atalaya. La fortaleza sobre mi guarda. El atalaya en aquellos tiempos se usaba mucho, especialmente en tiempos de guerra. Alguien de confianza se subía a un lugar alto donde podía ver todo el horizonte y podía ver a los enemigos y podía ver cerca y a medio plazo y a largo plazo, y si veía algún movimiento extraño lo avisaba con la trompeta para que el pueblo estuviera percibido. Y él usa esa figura, esa metáfora del momento para decir: como una atalaya me puse yo. He consultado el diccionario Santillana para ver qué es lo que dice o cómo define a la atalaya. Y lo define con estas palabras: posición o estado desde el que se puede apreciar o juzgar adecuadamente un asunto. Claro, el atalaya está en ventaja sobre todos los demás. Pues esto es lo que hizo Habacuc. Esto es lo que hizo Habacuc. Y este es un versículo, queridos hermanos, que nos enseña pautas a seguir cuando nos encontremos frente a dilemas parecidos a los que se encontró Habacuc aquí. Ahora mismo estamos en unos tiempos difíciles. Ya no es una sospecha, es una realidad. Ha vuelto
la pandemia de nuevo. Se están confinando muchos pueblos, muchas regiones. Estamos a un paso de que seamos otra vez confinados totalmente. Y uno se pregunta, ay Dios mío, ¿qué va a ser de mi negocio? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿De dónde voy a sacar para darles de comer y alimentación y ropa? ¿Qué va a ser de nuestra salud? ¿Alguno de nosotros se irá a la presencia del Señor porque no podremos evitar este virus que se nos llevará? Todas estas preguntas son correctas, están permitidas que nos hagamos. Pero, queridos hermanos, hay unas pautas que siguió aquí el profeta y que, bueno, yo dentro de mi modestia os aconsejaría que siguierais vosotros también, y yo mismo que las siga. La primera cosa que hizo aquí el profeta es, y que nos aconseja a nosotros, apartarnos a un lugar donde a solas podamos oír la voz de Dios, donde podamos oír la voz de Dios, el atalaya, un lugar alto. ¿Y sabéis cuál es el lugar más alto donde el creyente puede escapar para oír más cerca la voz de Dios? La misma presencia de Dios, casi penetrando los mismos cielos, como dice Hebreos, acerca del Señor Jesucristo, el cual penetró los mismos cielos, y allí podremos escuchar muy cerca la voz de Dios. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 y versículo 6 nos dirá, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, etcétera, etcétera. Como yo soy un sentimental y un romántico de lo antiguo, recuerdo que cuando me convertí, pues me compré todo lo que hablaba de Dios, discos de aquellos de vinilo, que ahora ya pues ya están pasados de moda. Y había uno, que no sé si era de Raúl del Castillo, me parece, o Miguel del Castillo, o de los Heraldos del Rey, donde rezaba así, a solas, al huerto o al monte yo voy para poder escuchar tu voz. Y es un himno que te recrea y que encuentras solaz en él. Pues algo así hemos de hacer, queridos hermanos, apartarnos a un lugar a solas para oír la voz de Dios. Una segunda pauta a seguir. Echar nuestro problema sobre Dios, porque Él es el único que cuida de nosotros. Ya es bueno compartir con los hermanos experiencias y confortarnos los unos a los otros, como dice la palabra una y otra vez, pero el que de verdad nos va a consolar y a confortar y va a dar una respuesta satisfactoria únicamente es Dios. Echar nuestro problema sobre Dios porque Él cuida de nosotros. ¿Qué les dice el apóstol San Pedro a aquellos sufridores creyentes que estaban siendo perseguidos? Echando toda vuestra ansiedad, toda vuestra preocupación sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y alguien podría decir, hombre, Pedro, está muy bien dar estos consejos, pero los que están siendo perseguidos son ellos, no eres tú. Es muy fácil desde la distancia diciendo, mira, lo que tenéis que hacer es esto. Pero es que, queridos hermanos, a mí no me queda ninguna duda, aunque no lo dice el texto, pero no me queda ninguna duda, que cuando el apóstol San Pedro les recomienda esto a sus sufridores lectores, él está pensando en una situación que le ocurrió a él años antes. Si fuéramos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, leeríamos que el rey Herodes, el malvado rey Herodes, cogió a algunos de la iglesia y a Jacobo, el hermano de Juan, el apóstol Jacobo, creo que en el año 44 aproximadamente, hablo de memoria, lo mató y el pueblo aplaudió. Y dice el texto, Lucas ahí en Hechos, dice que aquella misma noche se proponía sacar a Pedro. Por lo tanto, el siguiente era él. Y conociendo el temperamento nervioso de Pedro,
A no ser que lo dijera el texto bíblico, yo nunca me hubiera imaginado que cuando Dios decide intervenir a través del ángel para sacarlo de la cárcel, resulta que lo encuentra dormido. Pero ¿cómo un Pedro tan nervioso está dormido ante la que era quizás su última noche? Su confianza en el Señor era tan grande que se había quedado totalmente relajado. Echó su problema sobre el Señor. Una tercera pauta, una tercera recomendación para nosotros: orar para que sean abiertos nuestros ojos. Aquí dice, yo velaré, dice el profeta a mitad del versículo primero, yo velaré. Dirá el apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1 de la carta a los Efesios, versículo 16 al 18. Es una oración que él hace a favor de estos creyentes y dice, mirad, yo no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y esto para qué? Pues para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y algo más, para que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Por lo tanto, el apóstol San Pablo estaba orando a favor de ellos, para que el Señor les diera este espíritu. Hay una porción en el Antiguo Testamento que tiene que ver con el profeta Eliseo. Segundo libro de Reyes, capítulo 6 y versículo 17, que no iremos por causa del tiempo. Ahí se nos dice de que Eliseo estaba en la ciudad de Dotán, junto a su criado Giezi. Y mientras dormían a la noche, el rey de Siria había salido con todos sus ejércitos y había rodeado la ciudad para darles muerte. Y a la mañana, cuando se despierta Giezi y sale y mira para arriba, exclama, ¡ay, Señor, que somos muertos!, al ver todos aquellos ejércitos. Y Eliseo hace esta oración a Dios: Señor, yo te ruego que abras los ojos de él para que vea. Es verdad que ahora está viendo y además será una visión literal, pero se ha quedado ahí. Yo te ruego que le abras los ojos de la fe para que vea. Y dice que al instante él miró y ya no vio los ejércitos del rey de Siria, sino los ejércitos de ángeles que había mandado Dios para protegerlos. Para que vea. Una cuarta recomendación: aguardar pacientemente su respuesta. Aquí dice, yo oraré para ver lo que se me dirá, para ver lo que se me dirá. Hay que aguardar pacientemente su respuesta. Hay una porción en el Antiguo Testamento que rápidamente, es un versículo, os voy a leer porque es una auténtica maravilla. Éxodo capítulo 14 y versículo 13. Tiene que ver cuando el pueblo de Israel huye de Faraón y se encuentra entre dos fuegos. Se encuentra entre los ejércitos de Faraón y el Mar Rojo, que estaba delante. Leemos aquí Éxodo capítulo 14 y versículo 13. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Esta es la expresión que a mí me interesa. Y luego sigue diciendo, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. No temáis, estad firmes. Yo estoy leyendo la Reina Valera 1960, que es la que uso normalmente, pero en la versión antigua, la del 1909, me gusta más la forma en que traduce este versículo. Dice, no temáis, estad quedos,
quedos. Es decir, estad silenciosos. Estad silenciosos. Estamos destacando que lo cuarto que hemos de hacer es aguardar pacientemente, silenciosamente, lo que el Señor nos dirá en su respuesta. El peligro era muy grande, ¿eh? Por un lado tenemos a las huestes de Faraón con sus ejércitos, con su gente, que venían a destruir al pueblo de Israel. Y por otro lado tenemos el Mar Rojo, que era imposible cruzarlo y estaban entre dos fuegos. Y ellos, bueno, se vienen abajo. Y cuando Moisés se da cuenta de esto, dice, tranquilos, tranquilos, no temáis. Solamente os pido que os estéis quedos pacientemente. Y os puedo garantizar de que este peligro que veis ahora ya nunca más lo veréis. Estas huestes que vienen a destruiros van a quedar sepultados en el Mar Rojo, como así fue. Ya conocemos el resto de la Iglesia, el resto de la historia. El pueblo de Israel pasó el Mar Rojo en seco y cuando las huestes de Faraón intentaron hacer lo mismo, se volvieron a juntar las aguas y los anegaron para siempre. Y los anegaron para siempre. David dice en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente. Hay que esperar. Aquellos que somos nerviosos de carácter nos cuesta mucho, pero claro, yo no estoy aquí para deciros lo que me ocurre a mí, sino lo que veo en la palabra de Dios y lo que debiera hacer yo también, ¿verdad que sí? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Algo que no supo hacer Saúl y que le costó precisamente que Dios lo sentenciara y le quitara el reinado. Hasta en dos ocasiones, primer libro de Samuel capítulo 10 y versículo 8 y primer libro de Samuel capítulo 13 versículos 11 al 13, vemos de que el profeta Samuel le dice, tú espera, espera 7 días hasta que yo te dé las órdenes, espera. Pero él no tuvo espera, Y cuando acababa de desobedecer a Dios, apareció el profeta Samuel y le dijo, ¿pero qué has hecho? Locamente has hecho, ¿pero cómo se te ha ocurrido hacer esto? Y él intenta justificarse diciendo, bueno, es que yo esperé lo que tú me dijiste. Mentira, todavía no se había cumplido el plazo. Dice, claro, como el pueblo se me desertaba, me dio miedo y me puse a ofrecer sacrificios cuando yo no era el encargado. Él no era sacerdote, etcétera, etcétera. Y entonces el profeta le dijo, bueno, pero Dios se complace tanto en que se le ofrezca sacrificio y machos engordados y todo lo que tú quieras, o en que se le obedezca, por favor, pues en lo segundo. ¿Y sabes qué? El reino te va a ser quitado por Dios. Y finalmente, ya y con esto terminaremos este vídeo, en quinto lugar, transmitir su respuesta al pueblo. Él ha dicho, Habacuc capítulo 2, para ver lo que se me dirá. Y ahora a continuación dice, ¿y qué es lo que he de responder tocante a mi queja? Había una respuesta que dar al pueblo. El rey Ezequías, allá en el capítulo 37 de Isaías, versículo 2 hasta el versículo 6. El rey Ezequías dice que envió a Eliaquín hasta el profeta Isaías. Había recibido las amenazas del Rasaces, de aquel paladín que representaba al imperio asirio, unas amenazas de muerte. ¿Y qué es lo que hace Ezequías? Envía a uno de los suyos hasta el profeta Isaías para que le informe. Y luego vemos al profeta Isaías devolviéndole también el mensaje. Dice que Isaías dijo, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído. Mira, Ezequías, gracias por haberme enviado el mensaje a través de Eliaquim, pero yo ahora te voy a enviar otro. ¿Sabes lo que ha dicho Dios? Que no tienes que temer por las palabras que has oído. Este Rabsaces, este no te va a atacar. Y este y todo su ejército van a sucumbir, como así fue en realidad. El apóstol San Pedro en su primera carta,
capítulo 2 y versículo 9, dirá a los creyentes: mas vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y si detuviéramos aquí la lectura diríamos: ¡ay, qué privilegio más grande el de aquellos creyentes! Que muchos de ellos antes no eran esto porque no eran judíos. Había otros de la carta sí que lo eran, pero había los gentiles que no lo eran. Pero ahora, por medio de la conversión, ya sois como el pueblo de Israel, nación santa. Sois sacerdotes cuando antes no lo erais. Sois pueblo adquirido por Dios cuando antes estabais alejados de la ciudadanía de Israel. ¡Ay, qué contento! Nos vamos a recrear en esto. Hombre, no está nada mal que nos recreemos en esto, pero añade algo más. Sois todo esto para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Queridos hermanos, ¿cuál es la enseñanza? Y con esto ya terminaremos. Pues que hemos de transmitir, como hizo aquí, o como Habacuc nos dice, hemos de transmitir todo esto. Pero lo hemos de transmitir, entre otros, a aquellos que no conocen a Dios, para decirles cómo pueden escapar de todo lo malo, del futuro que les aguarda, cómo pueden acercarse a Dios. El creyente no ha sido salvado por el Señor para que esté cada domingo aquí en la iglesia, cosa que yo siempre he predicado y que seguiré apoyando hasta que el Señor me llame a su presencia, pero no todo termina aquí. No todo termina en escuchar plácidamente y sin nadie que se nos oponga a la palabra de Dios y gozarnos y hasta ponernos a llorar. No todo termina aquí, sino que además de esto, el creyente tiene que ir al mundo, tiene que salir afuera y proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues bien, queridos hermanos, lo dejamos aquí y mañana o esta tarde, cuando sea, continuaremos con el siguiente vídeo. Que Dios nos bendiga mucho.